Bienvenidos a Futuro Alternativo TV. Me hace feliz tu presencia. Antes de todo, te pedimos que te suscribas. Además, necesitamos tu me gusta y que comentes un saludo. ¿Harías eso por mí? En fin. Antes de empezar, tenemos que referenciar brevemente el famoso concepto de la ilustración oscura, del cual Curtis Yarvin se siente parte, si no, se hará difícil comprender la entrevista que vendrá después. Atención. Porque empezamos. Resulta muy fácil explicar las ideas del iluminismo oscuro propuestas por Nick Land, quien fuera el referente máximo de la unidad de investigación de la cultura cibernética del Departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick. Espacio que, entre otras figuras destacadas, vio nacer a su más brillante discípulo, Mark Fisher. Lo que es casi inexplicable es como quien fuera el mentor del giro más novedoso de la filosofía contemporánea de izquierdas de los años 90, hoy sea un reaccionario libertario racista. En The Dark Enlightenment, del año 2012, Land se aleja casi por completo de la retórica teórico-ficcional, y solo recurre eventualmente a algunas referencias de la ciencia ficción o el horror, referencias casuales y superficiales. Su estilo se modificó por completo. Ahora es lo que podríamos caracterizar como un bloguero ciberlibertario. Su lenguaje es llano, y aunque no desconoce en absoluto su complejo bagaje intelectual filosófico, lo utiliza como arsenal teórico para intentar derribar el proyecto clásico de la modernidad y la ilustración y fundamentalmente las banderas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y confraternidad, entendidas como garantías de un proyecto colectivo común de vida en sociedad. El proyecto de la Dark Enlightenment no solo es un proyecto que busca destruir las concepciones marxistas, sino que aspira a derribar los logros civilizatorios propios de casi todo el aparato cultural y filosófico de la modernidad. Los objetivos del bien común serán puestos en duda. Se cuestionará la validez de la concepción igualitaria y se pretenderá demoler el universalismo. El texto no es sofisticado, está escrito en situación, y busca movilizar a sectores ultrarradicalizados, principalmente de la sociedad norteamericana, pero también empatizar con diversas corrientes similares del resto del planeta. Sin dudas, es un texto militante. El principal adversario a destruir, para Land, es el universalismo entendido primero como enemigo filosófico y luego como síntesis abstracta de su forma material, el Estado moderno. En esta tarea de enfrentar a todo el edificio ideológico de la filosofía moderna, buscará impugnar a Martin Heidegger, Auguste Comte, Karl Marx, todo el idealismo alemán, el existencialismo sartreano o a casi cualquier filosofía con algún sentido modernista que haya pensado lo común, sin importar su orientación ideológica, si se trata de un comunista, o simplemente de un representante de una variante democrático-burguesa del pensamiento. Todo será lo mismo para Land, todo representará la misma concepción equivocada del universalismo igualitario. La sed de aniquilar a casi toda la historia de la filosofía moderna, resalta permanentemente en el texto. Es cierto que es bastante pretencioso intentar llevar adelante dicha tarea en poco más de 100 páginas, y no es menos cierto que el texto rebalsa un escaso rigor metodológico. El progreso, la igualdad, la justicia, los problemas medioambientales y la comunidad, sí, todos ellos, son conceptos que carecen de coherencia para el Nick Land del año 2012. Es otra persona, y está interesado en destruir toda la construcción ideológico-filosófica moderna, porque, para él, representa el límite que impone una corporación de intereses conjurada, a la que llama la catedral,
al proyecto de mutación civilizatoria por la vía tecnocientífica que busca defender el iluminismo oscuro. Un espacio de conjurados que abarca desde quienes adscriben a la concepción filosófica universalista hasta la prensa liberal que no acepta a la neoreacción, la forma en que Land gusta llamar al movimiento político que sigue al iluminismo oscuro. También, por supuesto, tienen su rol protagónico en el panteón de villanos el marxismo, o cualquier mínimo atisbo de modernidad que presente cualquier filósofo, político, militante, científico, estadista, etc. No olvidemos que también ataca con especial interés a todas las tradiciones multiculturalistas de la filosofía posmoderna que comprende la cuestión de género o la cuestión racias, o la de colonialidad. Así, para la neoreacción, el Estado, como la formación socioeconómica política institucional más elevada del universalismo, los subsidios, el populismo de izquierda o la derecha tradicional, serán los síntomas que expresan una enfermedad terminal inoculada a la humanidad por el virus del proyecto social colectivista democrático. El iluminismo oscuro rechaza la concepción hegeliana, sobre todo el concepto de Zeitgeist, al que entienden como tiempo histórico, porque la conciben como una tradición opuesta al naturalismo biologicista, el paradigma que, bajo su lógica, debe ser el único en imperar. Para los neoreaccionarios, no se debe luchar contra las adversidades sociales, sino que deben ser integradas en el proyecto civilizatorio, adaptando los aspectos colaterales a mayores estándares de rendimiento y resultados de gestión. Por ejemplo, si la democracia, que aspira a la igualdad ante la ley, es un estorbo para el desarrollo tecnológico libertario, la humanidad debe entenderlo y aceptarlo, correrla de en medio, y desplegar un despotismo ilustrado que plantee el desarrollo tecnocientífico e industrial, sin importar el costo social de dicha medida. Nick Land en su libro, La Ilustración Oscura, o The Dark Enlightenment en inglés, lo dice de esta forma. El reino mundial de la fe universalista democrática o igualitaria es un culto particular, o peculiar, que ha irrumpido, junto con caminos histórica y geográficamente identificables, con una virulencia epidémica que se disfraza como una ilustración progresiva global. Para Land, el universalismo igualitario que fundó los estados modernos, hoy detiene el avance progresivo del desarrollo civilizatorio. Los límites legales de los estados-nación, para el caso da lo mismo si el Estado lo administra Fidel Castro luego de una revolución socialista, o si lo administra Angela Merkel, con una clara matriz neoliberal. Se trata de la promoción de un modelo ultraconservador en lo social y cultural y absolutamente libertario en lo económico, la escuela austríaca, aderezada con altas dosis de la concepción tecnológica aprendida por Land durante sus años en la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, por sus siglas CCRU. De hecho, despliega un pequeño esquema del desarrollo de las sociedades en el marco de diversos procesos y administraciones políticas, con sus supuestos resultados, lo que nos llevaría, según Land, a la inminencia de un apocalipsis zombie. Para la Ilustración Oscura, la igualdad, no solo la marxista, sino aquella consagrada en la Declaración de Independencia norteamericana, por ejemplo, es una cuestión de fe, imposible de demostrar por métodos científicos, por lo tanto, inválida. Una de las contrapropuestas, frente a esto, es la política de identidad blanca o el nacionalismo blanco. No resulta llamativo, entonces, que Land apele a una revisión histórica breve de la Guerra Civil norteamericana, buscando replantearse si fue correcto eliminar el esclavismo, o que es momento de aceptar que se les debe permitir a los estados norteamericanos ir a procesos de secesión e independencia, que sin duda representarían un comienzo de desintegración nacional. El planteo es profundamente libertario, y en países como Argentina, actualmente el presidente en funciones, Javier Milei, en una relectura de la historia nacional, está llevando a la práctica ideas muy similares. Michel Perilau, un neoreaccionario, continuador de las ideas de Land, incluso llegó a proponer que Donald Trump debía hacer lo siguiente: cancelar la Constitución, declarar la ley marcial, declararse emperador para ser sucedido por sus hijos, nacionalizar los bancos y los medios de comunicación, colgar a algunos de los peores banqueros criminales, enviar a los israelíes de regreso a Israel,
llamar a la Guardia Nacional para que lleve tanques a Harvard Yard, colocar a todos los comunistas y otros elementos antiestadounidenses bajo arresto domiciliario, jubilar a todos los empleados del gobierno, reemplazar al gobierno de E.U. con la organización Trump y comenzar a reconstruir Estados Unidos y la civilización occidental. El sitio Philanthropy Daily describe a este grupo, antes inorgánico y espontáneo de neoreaccionarios como una colección de blogueros, jugadores y tábanos de las salas de chat que se identifican como enemigos de la democracia, la modernidad y todas las formas de corrección política, liderados por una vanguardia intelectual de neoreaccionarios, que desean la introducción de la monarquía en América. Estas ideas vienen esparciéndose por diferentes foros del ciberespacio hace tiempo. El centro de sus discusiones se basa en demostrar la incompatibilidad entre la noción de libertad y la de democracia. Les Brown y Cotton Unbound, tanto como 4chan, o el sitio de noticias de Steve Bannon, Breitbart News, en el cual trabajó otro seguidor de Land, Curtis Yarvin, que escribe bajo el seudónimo Menzies Smallwood, a quien Land no para de citar en su libro, sirven para conocer y comprender cómo piensan, es decir, la matriz del discurso de la neoreacción, tanto como su metodología y su estilo. Lejos de los grupos académicos británicos interiorizados en las temáticas deleuzeanas que ayer nomás maravillaban a Land, se trata de una tropa de racistas, seguidores de las diversas teorías libertarias de la economía que van desde la escuela austríaca clásica, hasta Murray Rothbard y Ludwig Heinrich Edler von Mises, pero aplicadas al desarrollo ultratecnológico de la sociedad. Amparadas en algunos de los debates en torno a la cuarta revolución industrial y sus posibilidades todavía en desarrollo. Estos espacios web son cloacas ciberespaciales de libertarios eugenésicos, que aspiran a gobiernos neocameralistas, manejados por corporaciones, con políticas económicas ultraliberales, conducidas por CEOs que puedan ser integrados, en una búsqueda por lograr una suerte de superhombre tecnológico, a una inteligencia artificial que permita un auténtico buen gobierno. No son ideas tan descabelladas, en algunos círculos corporativos californianos están tomando fuerza. La ingeniera de Google, Justine Tani, quien además fue una de las organizadoras del Occupy Wall Street, hizo circular una petición para designar al presidente de la compañía, Eric Schmidt, CEO de América. La propuesta fue parte de un pedido de referéndum al entonces presidente estadounidense, Barack Obama. Incluía, también, transferir la autoridad administrativa del Estado a la industria tecnológica y jubilar a todos los empleados del gobierno. Por su lado, Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, junto a Elon Musk, quien también se desempeña en el ambiente de los fondos de inversión, es decir, una cruza entre empresario tecnológico y el clásico magnate financiero, colabora con un proyecto denominado Seasteading, dirigido por Patrick Friedman, ex CEO de Google, y nieto del fundador de la Escuela Económica de Chicago, Milton Friedman. Este es uno de los modelos sociales de los neoreaccionarios. Se trata del establecimiento de comunidades autónomas permanentes, en el océano, con plataformas de vivienda flotantes, que busquen modelos de gobierno, jurídicos, políticos y sociales lejos de las formulaciones del Estado moderno. Se trata de un giro relativamente novedoso en la denominada ideología californiana o ideología de Silicon Valley. Antes asociada a ciertas concepciones liberal progresistas, hoy, a caballo de los planteos de Nick Land, una estrella fundamental de la filosofía de los años 90 y los 00S, y la utilización de Steve Bannon de estos planteos, sumado al ascenso de Donald Trump, quien económicamente no se vincula a estas ideas, pero sí lo hace cultural y políticamente, ha ganado fuerza, forma y proyección en el mundo. Gran parte de este acervo filosófico mutó políticamente de Occupy Wall Street a la toma del Capitolio, del liberalismo progresista de izquierda, a la oscuridad necesaria para desbloquear los límites del desarrollo de la humanidad. Con frecuencia, cada vez que un candidato o un militante político opositor a estas ideas las describe utiliza términos o expresiones como ideas antiguas, viejas experiencias premodernas fracasadas, o todo tipo de argumentos que vinculan a estas corrientes de pensamiento,
hoy extendidamente difundidas, sobre todo en Internet, con fases del pasado ya superadas y olvidadas, podemos caer en la tentación de coincidir. Sin embargo, deberíamos repensarlo. Hasta cierto punto el argumento es válido, se trata de ideas basadas en el Estado prusiano, siglo XVII, o experiencias como el cameralismo o la doctrina económica austríaca, ambas surgidas en el contexto del siglo XVIII, por poner dos ejemplos. Sin embargo, cabe preguntarse si en virtud del reseteo de la humanidad, al cual algunas de estas corrientes suscriben, no es una búsqueda novedosa por rediseñar los pactos de convivencia social, las lógicas del comercio y la distribución del trabajo nuevamente. Aceptando aspectos de la modernidad y el desarrollo, pero nutriéndolas de ideologías ya no neoliberales, sino posneoliberales por derecha. Es decir, una nueva fase ideológica, producto de la disputa interna del capital por lograr una nueva hegemonía en el marco de una crisis global sin precedentes. Es cierto que, a la fecha, el sistema financiero internacional continúa estando vinculado al sistema productivo, y que el sistema productivo sigue teniendo una predominancia con respecto a los sectores desarrolladores de tecnologías biocognitivas, pero no es menos cierto que esa hegemonía está en disputa y que las manifestaciones ideológicas de esta disputa son el surgimiento y desarrollo de estos híbridos ideológicos y económicos que entienden como completamente divorciada a la democracia de la libertad, y que ven en los marcos regulatorios de los estados nacionales, ya sea administrados por gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, límites para el desarrollo de su voracidad económica. Sin duda se trata de un fenómeno tremendamente novedoso, aunque muchas de sus inspiraciones se encuentren en experiencias económicas y sociales muy anteriores incluso a la modernidad. Resulta tentador caracterizarlas como viejas ideas, lo espeluznante es advertir, luego de estudiarlas en detalle, que tal vez resulten las ideas más novedosas e innovadoras desde el advenimiento de la modernidad hasta nuestros días. Ahora, es importante entender una cosa. Quiero que pongas atención a lo siguiente. ¿Cuál es el programa de la Ilustración oscura? En términos concretos, sobre el final del libro, asoman algunas de las ideas cuasi programáticas del iluminismo oscuro. Son las siguientes. 1. El reemplazo de la democracia representativa por un republicanismo constitucional, o mecanismos gubernamentales antipolíticos más extremos. 2. Masiva reducción del gobierno y su riguroso confinamiento a funciones nucleares, como mucho. 3. La restauración del dinero físico duro, monedas de metales preciados y notas de depósito de lingotes de oro, y la abolición de los bancos centrales. 4. La desmantelación de la discreción fiscal y monetaria del Estado, por ende, aboliendo la macroeconomía práctica y liberando la economía autónoma o cataláctica. Este punto es redundante, dado a que es la conclusión rigurosa de los puntos 2 y 3, pero es el premio real, así que vale la pena enfatizar. Hay más, lo cual es decir menos política, pero es claro que nada de esto pasará al menos que haya un cataclismo civilizacional existencial. Pedirles a los políticos que limiten sus poderes no llega a nada, pero ninguna otra opción va por lo menos por la dirección correcta. Sin embargo, este no es el problema más profundo ni el más abarcante. Tal vez la democracia comience con un mecanismo procedimental defendible para limitar el poder del gobierno, pero rápidamente se convierte en algo diferente, una cultura de robo sistemático. Tan pronto los políticos aprenden a comprar apoyo político de la cartera pública, y a condicionar electorados a aceptar el robo y el soborno, el proceso democrático se reduce a la formación de coaliciones distributivas, del tipo Mancur-Olson. Mayorías electorales unidas por un interés común en un patrón de robo colectivamente ventajoso. Ok, entonces. Como dijimos, los enemigos comunes del iluminismo oscuro son, entonces, el Estado, los subsidios, los políticos entendidos como una casta, a los que se les opone un sistema de castas aún peor, el neocameralismo, la ideología de género, los bancos centrales, el papel moneda. El propósito de mostrar la falla en los sistemas vigentes, y de analizar sus resultados realmente existentes,
es lograr proponer que la única solución que adapte el desarrollo del potencial tecnológico humano es la creación y consolidación de monarquías manejadas por corporaciones, donde quede abolido el principio de igualdad vigente en toda la filosofía moderna, y el mercado pueda desarrollar sus potencialidades sin ningún tipo de limitación humana ni institucional, analizando, incluso, la modificación genética del ADN para lograr humanos que puedan ser más aptos para las tareas que propone la Ilustración oscura. Para evitar el colapso zombie, eugenesia, despotismo ilustrado, neocameralismo y liberalismo extremo son las propuestas más claras. Las referencias a cuestionar el Estado, la catedral, que, supuestamente, organiza culturalmente una conjura que mantiene los privilegios de la clase política mundial, el universalismo igualitario, y cualquier versión moderada del liberalismo, tanto como del marxismo y sus gradientes de terceras posiciones intermedias, en cualquiera de los dos sentidos. En esto ha mutado la ideología de Silicon Valley, así pretende este sector de la burguesía planetaria disputar la hegemonía y la dirección del sistema mundial. Por lo pronto, estas viejas ideas, a las cuales estos pensadores les adhirieron nuevos tejidos robóticos, en una suerte de sincretismo retrofuturista, aplicadas a la práctica, nos dan el mismo resultado que cuando un grupo de superhackers logra derribar las barreras de seguridad cibernética de un complejo programa estatal de defensa, para escribir un mensaje político repleto de faltas de ortografía o insultos parecidos a los que puede lanzar un niño de 10 años en la escuela primaria. Sin embargo, el efecto material de este tipo de políticas, retóricamente pobres y en la mayoría de sus afirmaciones, dejadas atrás por, al menos, 2 siglos de luchas por conquistar mejoras sociales en la historia de la humanidad, es su capacidad para penetrar en las poblaciones del mundo nuevamente, aunque todos sus planteos sean absolutamente opuestos a los intereses de quienes posiblemente puedan votarlos si llegan a presentar sus ideas en elecciones libres, abiertas y democráticas. Para esto, el caso de Argentina es realmente ilustrativo. En este punto, todo proceso de transformaciones sociales que persiga la justicia social y que falle en el intento, condenando a una deriva moral a sus pueblos, puede ser el mejor caldo de cultivo para imponer disparates por el estilo, en medio de un mundo que agoniza en términos filosófico-morales. La pregunta que sigue estando vigente, en la actualidad, es la siguiente: ¿qué ideas y acciones oponerle a este tipo de proyectos neoconservadores? Las formas políticas más efectivas, al menos las verificadas en la experiencia, son aquellas ligadas al nacionalismo, políticas soberanas que promueven el desarrollo y la inclusión, al tiempo que recuperan la cancelación del futuro que implicó para los progresismos del mundo la idea de que el futuro solo le pertenece a las utopías planteadas y dirigidas por las corporaciones. Es en este aspecto en que el aceleracionismo de izquierda plantea una solución para salir del atraso tecnológico industrial de los socialismos realmente existentes luego de la caída del muro de Berlín. Si la tecnología y las transformaciones que la humanidad puede experimentar, aquellas que le otorgaran un marco de desarrollo inimaginable, solo pueden ser provistas por las corporaciones, y el resto de modelos alternativos solo puede ofrecer la austeridad de los bloqueos económicos, inflación desmedida, desabastecimiento, incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y ausencia total de confort, entonces el futuro solo podrá ser una oferta realizable por los actuales dueños del mundo. Si en cambio, los procesos soberanos incorporan nociones que pongan en el centro del problema no solo el control de la economía para evitar la erosión inflacionaria, sino para promover el desarrollo tecnoindustrial, al mismo tiempo que la redistribución y el ascenso social, junto con una política que tenga un oído puesto en el deseo, y no en el goce, podrá encontrar contextos para reordenar una opción posible en el marco de la agónica reorganización del mundo en el ocaso de una ya vieja hegemonía liberal norteamericana. Entonces, queridos amigos y amigas de Futuro Alternativo TV, ¿quedó más o menos claro a lo que nos referimos con ilustración oscura? Denle unas vueltas. Debemos dar los créditos de lo dicho anteriormente a Ramiro Sánchez y su ensayo, CCRU, Hiperrealidad y Dark Enlightenment. ¿Listos para la entrevista a Curtis Yarvin?
La siguiente es una entrevista realizada por el medio The New York Times al ingeniero informático teórico Curtis Yarvin, miembro del movimiento de la Ilustración Oscura. Famoso por ser influencia del teórico del aceleracionismo Nick Land y el lobbyista mediático norteamericano Steve Bannon. Espero que la disfrutes y la compartas a tus amigos y amigas. A continuación, empezamos. Restaurar el imperio, con geeks al mando. Inaugurar una nueva era, la de la ilustración oscura. Convertir el Estado en una startup y encerrar a los considerados inútiles. Mezclando Matrix y Aristóteles, el bloguero neoreaccionario Curtis Yarvin quiere poner fin al fallido experimento democrático de los 2 últimos siglos e instaurar una nueva monarquía. Puede parecer una broma, pero el autor tiene el oído del círculo íntimo de Trump. Hay que tomárselo en serio. Detrás de razonamientos históricos atrevidos y a menudo incoherentes, Curtis Yarvin imagina una sociedad en la que los empresarios digitales reinan como dueños absolutos de los destinos del mundo, los ciudadanos de a pie son despojados de sus derechos y los individuos considerados improductivos son encerrados en sótanos, distraídos por una realidad virtual. El tecnomonarquismo de Curtis Yarvin lleva a justificar el poder ilimitado de los oligarcas digitales y la eugenesia en nombre del bien común. Tal razonamiento podría ser risible si el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no citara a Curtis Yarvin como referencia, y si Yarvin no estuviera en el corazón de una galaxia reaccionaria que quiere influir en la futura administración Trump, de Peter Thiel a Elon Musk, y empujar al Partido Republicano, que Yarvin siempre ha considerado progresista, aún más hacia políticas radicales. Curtis Yarvin nació en 1973 de padre diplomático estadounidense, cuyos progenitores eran judíos comunistas estadounidenses, y madre protestante. Tras asistir a colegios progresistas de élite, estudió informática en la Universidad de Brown y luego en Berkeley, antes de incorporarse a una empresa digital. En 2002 creó una plataforma descentralizada de servidores informáticos, Urbit, y en 2013 una empresa para desarrollarla, CloneCorp, con inversión de Peter Thiel. Curtis Yarvin comienza a publicar en blogs bajo el seudónimo de Menzies Smallbook, incluyendo un manifiesto titulado The Menzies Vision en 2007 en el blog 2 Blowhorse, en el que defiende el formalismo, citando a autores como Jouvenel, Quenel Gledin, Leoni, Verne Minack. Al mismo tiempo, lanza su propio blog, Angwalef Adresserbaschens, en el que desarrolla su teoría neoreaccionaria, que define como la unión de 2 fuerzas, el espíritu de la ingeniería moderna y la gran herencia histórica del pensamiento predemocrático de la antigüedad, el periodo clásico y la época victoriana. Y crea una página de Substack llamada Grey Mirror en 2020, donde desarrolla la idea de que la democracia es un experimento político fallido al que hay que poner fin. Forma parte de los primeros comentaristas en ser identificado como neoreaccionario, antes de que el término se popularizara y fuera reivindicado por otros blogueros, como en AML y United Kingdom, del profesor británico Nick Land, inventor del concepto de ilustración oscura e Dark Enlightenment, y Michael Anisimov. Esta galaxia está influenciada por pensadores reaccionarios como Hans Hermann Hoppe, profesor emérito de la Universidad de Nevada y autor del libro Democracy, The God That Failed en 2001, que tuvo una profunda influencia en Curtis, y Steve Saaler, columnista asociado al supremacismo blanco. También hacen referencia a pensadores más clásicos, como Thomas Carlyle, 1795 a 1891, historiador conservador escocés conocido, entre otras cosas, por su historia de la Revolución Francesa, y Julius C. Boole, 1898 a 1974, ensayista italiano tradicionalista, aristocrático e imperialista que apoyó el fascismo italiano y más tarde inspiró los movimientos neofascistas de posguerra. El imaginario de Curtis Yarvin es una sorprendente mezcla de referencias clásicas y cultura geek contemporánea. Inspirándose en Matrix, invita a sus lectores, en un artículo titulado Un alegato contra la democracia, 10 píldoras rojas, a tomar una píldora roja, en referencia a la que, en la película,
nos hace conscientes de las ilusiones que impone la matriz a los seres humanos, y que, en el mundo de Curtis Yarvin, disiparía una serie de ideas preconcebidas sobre los beneficios de la democracia. Este uso metafórico de la película Matrix también fue retomado por Elon Musk en mayo de 2020. Yarvin también se llama a sí mismo el Lord Sith del pensamiento neorreaccionario, sugiriendo que está trabajando para construir un imperio, del mismo modo que el personaje de ficción Palpatine establece un imperio galáctico tras un golpe de estado en la serie de películas de la Guerra de las Galaxias, gracias a su dominio del lado oscuro de la fuerza. Esta crítica radical a la democracia y la invitación a crear un imperio startup reaccionario desde las filas de los ingenieros informáticos de Silicon Valley podrían resultar risibles si no tuvieran una influencia directa y creciente en la administración Trump, que desde ayer está al frente de la primera potencia mundial. Curtis Yarvin no solo es un gurú de la Techrict y la Altrict, el sitio web Breitbart lo sitúa en lo más alto de su lista de influencias intelectuales, sino que también es influyente con figuras de la administración Trump, como J. de Vance, que lo cita regularmente, como en el podcast conservador Jack Murphy Live, donde menciona a Curtis Yarvin como fuente para justificar la necesidad de recortar un gran número de funcionarios en caso de una segunda administración Trump. Esta influencia se construye a través de Peter Thiel, que lo considera un historiador interesante, y que lo ha invitado a participar junto a J. de Vance en conferencias organizadas por el Movimiento Nacional Conservador de Joe Mazzoni, también artífice del acercamiento entre las derechas identitarias europeas. Así que las fantasías de Curtis Yarvin ya no son las inofensivas elucubraciones de ingenieros apasionados por la ciencia ficción y la historia medieval, constituyen el imaginario político de un número creciente de miembros y grandes partidarios de la administración Trump. Para el historiador David Bell, los grandes multimillonarios estadounidenses se alimentan de estos pensamientos neorreaccionarios y, detrás de su promoción del libertarismo, la conquista espacial o el antiwoquismo, tienen un objetivo fundamental: derrocar la democracia estadounidense. La entrevista con el New York Times que traducimos se realizó pocos días antes de la toma de posesión de Donald Trump. Repasando las distintas tesis de Yarvin, es un punto de entrada clave en su mundo, sus referencias y las principales ideas que defiende. También muestra la forma en que Yarvin presenta sus argumentos y responde a las críticas, utilizando rodeos y digresiones pero sin desviarse nunca de su objetivo final: llevar la sombra al corazón del poder. Después de esta introducción, comenzaré a hacer las preguntas de rigor. La voz masculina simbolizará a Curtis Yarvin. ¿Ok? Al terminar algunas respuestas de Yarvin, haré algunos comentarios para dar más contexto. Entonces, vamos con la primera pregunta. Pregunta. Si no he entendido mal, uno de sus principales argumentos es que Estados Unidos debería superar su fobia a los dictadores y que la democracia estadounidense es un señuelo. Deberíamos ir más allá de la democracia y tener un monarca, un CEO o un dictador al mando. ¿Por qué es tan mala la democracia? ¿Por qué un dictador resolvería el problema? Permítame responder a esa pregunta de una forma relativamente accesible para los lectores del New York Times. Probablemente hayan oído hablar de un hombre llamado Franklin Delano Roosevelt, FDR. A veces cito los 10 últimos párrafos del primer discurso de investidura de FDR, en el que éste le dice esencialmente al pueblo estadounidense: denme el poder absoluto o lo tomaré de todas formas. ¿Tomó realmente FDR ese nivel de poder? Sí, lo hizo. He enviado este texto a algunas personas que conozco y que están implicadas en la transición a la nueva administración. Nombre 1. Mark Andreessen. Le envié un artículo que contiene un extracto del diario de Harold Ickes, secretario del Interior de FDR. Describe una reunión del gabinete en 1933. En esta reunión, Frances Perkins, secretaria de Trabajo, presenta una lista de proyectos. FDR toma la lista personalmente, examina los proyectos y declara que todo es basura, humillando así a Frances Perkins. Esto da la imagen de FDR actuando como un director de empresa. ¿Era FDR un dictador? ¿Y qué significa ser un dictador?
¿Qué significa realmente ese término peyorativo? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que los estadounidenses de todas las tendencias, demócratas, republicanos y todos los demás, con la excepción de unos pocos republicanos de derechas, veneran fundamentalmente a FDR, y sin embargo FDR dirigió el New Deal como una startup. Básicamente, su argumento es que ya hemos tenido el equivalente a un dictador en la historia de Estados Unidos, así que no hay nada que temer hoy. Si nos fijamos en la administración de George Washington, vemos que lo que se está poniendo en marcha parece una startup. Se parece tanto a una startup que este tipo, Alexander Hamilton, que es claramente un techbro, dirige todo el gobierno. Es una especie de Larry Page de esta república. En resumen, si usted llama a George Washington, Abraham Lincoln y FDR, dictadores, o no, lo que eran CEOs nacionales. Eran CEOs nacionales y dirigían el gobierno como un negocio, de forma muy vertical. ¿Por qué es tan mala la democracia? No es que la democracia sea mala. Es solo que es muy débil. El hecho de que sea muy débil puede verse en el hecho de que persisten políticas muy impopulares como la inmigración masiva a pesar de que se oponen a ellas fuertes mayorías. Cuando les dicen a los lectores del New York Times que la democracia es mala, se escandalizan un poco. Pero cuando les dicen que el populismo es malo, están de acuerdo. Si quieren decir que la democracia no es un buen sistema de gobierno, simplemente establezcan el vínculo con el populismo. Digan que las políticas y las leyes deben ser definidas por sabios expertos, jueces, abogados y profesores. Entonces se darán cuenta de que lo que realmente están apoyando es la aristocracia en lugar de la democracia. Curtis Yarvin esboza los contornos de un gobierno de los ilustrados, en el que las decisiones no las toma la mayoría, sino quienes se consideran más cualificados. En esto se acerca a Richard Anania, con quien debatió en febrero de 2024, y que a su vez es cercano a Peter Thiel. Richard Anania, autor de Los orígenes del wokismo, promovido por el Instituto Claremont en California, defiende la Tech Right, que define como un movimiento que cree en el aprovechamiento de la tecnología y la innovación para hacer del mundo un lugar mejor, oponiéndose a que la humanidad se vea frenada por un igualitarismo equivocado o una tradición irreflexiva. La aceleración reaccionaria teorizada por Lorenzo Castellani en nuestras páginas ha encontrado una fórmula política. Ya no es la influencia de los gigantes tecnológicos sobre los gobiernos, sino el ejercicio directo del poder por parte de los empresarios del campo digital. Ok, sigamos. Sus ideas han sido recogidas por personas en posiciones de poder dentro del Partido Republicano. Creo que probablemente se ha exagerado hasta qué punto usted y J. de Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, son amigos, pero él le ha nombrado públicamente y se ha referido a ideas para acabar con las políticas woke, muy similares a las suyas. Usted apareció en el podcast de Michael Anton, que ha sido elegido por Trump para ocupar un alto cargo en el Departamento de Estado, y discutió con él cómo instalar un César estadounidense. Peter Thiel, un importante donante republicano, dijo que usted era un pensador interesante. Si personas en posiciones de poder le dijeran que quieren lo que usted defiende, ¿qué medidas tomarían para transformar la democracia estadounidense en una especie de monarquía? Mi respuesta honesta sería que ahora no es el momento. Se lo digo, nadie debería leer este artículo, que cunda el pánico y pensar que estoy a punto de convertirme en el dictador secreto de Estados Unidos. Ni siquiera pienso en ir a la inauguración. ¿Le han invitado? No, para nada. Soy un outsider, un intelectual, y mis ideas circulan principalmente a través de colaboradores y jóvenes que participan activamente en línea y nadan en esta especie de sopa, que existe esencialmente en Internet. Para distinguir mis ideas más radicales de los acontecimientos actuales en Washington, diría que hay un claro esfuerzo por restablecer la Casa Blanca como el órgano de autoridad que gobierna el brazo ejecutivo. El problema es que si uno va a Washington y le dice a cualquier persona profesionalmente implicada en los asuntos de Washington que eso funcionaría muy bien, si no mejor, sin una Casa Blanca en absoluto, probablemente le dirán que el poder ejecutivo trabaja para el Congreso. Como resultado, hay votantes que creen haber votado por una revolución. Eligieron a Donald Trump,
quizás el CEO más competente del mundo. Su argumento es que él no puede, tal y como está montado el sistema, cambiar las cosas. Puede bloquear cosas. Puede perturbar. Puede crear caos y turbulencias o lo que sea. Pero no puede cambiar realmente lo que es. ¿No cree que exagera la ineficacia de un presidente? Podríamos citar la derogación del caso Roe como directamente atribuible a la presidencia de Donald Trump. Podríamos decir que la respuesta COVID-19 es atribuible a Trump. Creo que la respuesta COVID es un ejemplo ligeramente mejor. Ciertamente, muchos aspectos de la respuesta COVID fueron diferentes porque Donald Trump era presidente. Permítame que le cuente una anécdota curiosa. En 2016, mi hijo y mi hija iban a una escuela progresista de San Francisco, donde aprendían mandarín. ¿Ha puesto a sus hijos en una escuela progresista? No se puede aislar a los niños del resto del mundo. En aquel momento, mi mujer y yo adoptamos la sencilla medida de no hablar de política delante de los niños, lo que recomiendo a todo el mundo. Pero todo el mundo hablaba de ello en el colegio. Mi hijo llegó un día a casa con una pregunta muy concreta: papá, cuando Donald Trump construya un muro alrededor del país, ¿cómo vamos a poder ir a la playa? Me di cuenta de que se lo había tomado al pie de la letra, como todo el mundo. Le respondí que si veíamos que algo cambiaba en el mundo real en los próximos 4 años como resultado de estas elecciones, me sorprendería. En uno de sus últimos boletines, describía a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, como un normie. ¿Qué quiere decir con eso? Risas persistentes. Admiro a J.D. Vance por su extraordinaria capacidad, como líder, para encarnar a tantos estadounidenses. Su capacidad para conectar con los flyover Americans de su entorno es significativa. Además, lo más destacable de él es que estudió en Yale y en la Facultad de Derecho de Yale, lo que refuerza su capacidad para conectar y comunicarse eficazmente. Habla el idioma del New York Times con fluidez, a diferencia de Donald Trump. Una cosa en la que creo firmemente, y que noto que al hablar de la monarquía, es que para cualquier cosa que se parezca a una monarquía estadounidense, es absolutamente esencial que sea el presidente de todos los estadounidenses. Creo que la nueva administración podría mejorar significativamente su acercamiento a los estadounidenses progresistas, evitando la demonización y diciendo en su lugar: quieren hacer de este país un lugar mejor. Puede que les hayan informado mal en algunos aspectos, pero no son unas malas personas. Se trata de entre el 10% y el 20% de los estadounidenses, un número enorme, a menudo llamado la clase NPR, llamada así por National Public Radio. No son malas personas ni individuos malintencionados que quieran hacer daño. En realidad, son seres humanos, y todos somos seres humanos. Los seres humanos pueden apoyar regímenes malos. Me gustaría retomar lo que acaba de decir sobre el hecho de que la administración haría mejor en acercarse a los progresistas y que todos somos seres humanos. Es una postura bastante diferente de la que suele expresar en sus escritos, en los que sugiere, por ejemplo, que la gente que trabaja en lugares como el New York Times debería perder su empleo. Ha tenido una idea para un programa llamado RAGE, retirar a todos los empleados del gobierno, retire al Government Employees. También tiene ideas sobre cómo tratar a los miembros improductivos de la sociedad, que básicamente implican encerrarlos en una habitación para siempre. ¿Ha evolucionado su forma de pensar? Usted menciona cosas diferentes. Mi pensamiento no ha cambiado en absoluto, a veces se hace más hincapié en ciertos aspectos que en otros. Por ejemplo, cuando hablo de RAGE, mis padres han trabajado para el gobierno federal. Eran funcionarios federales de carrera. Nota al pie. El periodista del New York Times se refiere aquí a una de las propuestas más radicales de Curtis Yarvin. Preguntándose qué se podría hacer con los habitantes no productivos de San Francisco, sugiere encarcelar a las personas que carecen de la capacidad cognitiva para contribuir a la economía en aislamiento permanente, encerradas como una larva de abeja en una celda cerrada salvo en caso de emergencia. Esto volvería loco a cualquiera,
salvo que la celda contiene una interfaz de realidad virtual inmersiva que le permite vivir una vida rica y satisfactoria en un mundo completamente imaginario. Se reconoce aquí la inspiración para la serie de películas Matrix. La obsesión de Curtis Yarvin por la inteligencia es, por tanto, el primer paso hacia una justificación de la eugenesia, basada en una visión racias de la distribución de la inteligencia dentro de la humanidad. Ahora, sigamos con la entrevista. Entonces, señor Jarvis, desde un punto de vista freudiano, da en el clavo. Es cierto. Sin embargo, a la hora de saber cómo tratar estas instituciones estatales, las veo como un negocio que va a la quiebra. Hay que tratar con delicadeza y respeto a la gente que tuvo el poder y luego lo perdió. Ganar significa que esas personas son ahora suyas. Cuando se entiende la visión que tiene el nuevo régimen de la aristocracia estadounidense, no se trata de meter en la bayoneta a todos los profesores o de tirarlos a una zanja. Al contrario, hay que reconocer que se trataba de gente normal al servicio de un régimen que se dedicaba a actividades extrañas y disparatadas. ¿Hasta qué punto cree que J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, se dedica a la democracia? Depende de lo que se entienda por democracia. El problema surge cuando la gente equipara democracia con buen gobierno. Es una palabra bastante delicada. Yo diría que alguien como J.D. Vance, a pesar del escaso conocimiento que tengo de él, cree esencialmente en el bien común y en que el gobierno debe estar al servicio del bien común, y creo que la gente como J.D. y los que le rodean en la escena intelectual más amplia, que es muy diversa, estarían todos de acuerdo en ese principio. En cuanto a lo que entiende por democracia en este contexto, sé que si la democracia va en contra del bien común, es mala. Si va con él, es buena. Creo que Peter Thiel estaría de acuerdo con lo que acaba de describir. Creo que un progresista estaría de acuerdo. Recuerdo un reportaje de BuzzFeed de 2017, que publicó correos electrónicos entre usted y el provocador de extrema derecha Milo Yiannopoulos. En esos correos, usted mencionaba haber visto la noche electoral de 2016 con Peter Thiel y lo describía como plenamente ilustrado. ¿Qué significa plenamente ilustrado en este contexto? Para mí, plenamente ilustrado significa en realidad plenamente desencantado. Cuando pienso en el tipo de gente que conozco en Silicon Valley, me pregunto si han estado expuestos a mis ideas. Puede que sí. ¿Están de acuerdo en que Estados Unidos debería ser una monarquía? Lo dudo, pero no tengo ni idea. En lo que están de acuerdo no es en una creencia, sino en una incredulidad. Cuando alguien que vive en la burbuja progresista o liberal, como quiera llamarla, mira a la derecha, o incluso a la nueva derecha, lo que más le cuesta ver es que lo que realmente se comparte no es una creencia positiva, sino una falta de creencia. No adoramos a los mismos dioses. No consideramos que el New York Times y Harvard tengan inspiración divina, ni que sus procedimientos conduzcan siempre a la verdad y la sabiduría. No creemos que el modo de gobierno estadounidense funcione realmente bien, ni que sea perfecto en todos los sentidos. Se trata de un desencanto con la creencia en estos viejos sistemas. La respuesta a este desencanto no debería ser una llamada a la acción, como recomiendo, sino más bien una mayor apertura y capacidad para mirar a nuestro alrededor y cuestionar nuestros supuestos. A menudo suponemos que nuestra ciencia política es superior a la de Aristóteles porque nuestra física es superior a la de Aristóteles. Pero, ¿y si no lo es? Curtis Yarvin considera que el pensamiento progresista es el resultado de una creencia que no tiene otro fundamento que la fe. Esta idea enlaza con un concepto fundamental del pensamiento neoreaccionario, el de la catedral, una metainstitución que reuniría a los grandes medios de comunicación y a la élite de las universidades de la Ivy League y que controlaría el grado de apertura de la ventana de Overton, es decir, la definición de las ideas que se consideran aceptables o no en una sociedad. La idea de que necesitamos deshacernos de las ilusiones progresistas es central en la visión de Curtis Yarvin. Inspirándose en la película Matrix, en un artículo titulado Un alegato contra la democracia, 10 píldoras rojas invita a sus lectores a tomar una píldora roja, que, en la película,
hacia la gente consciente de las ilusiones impuestas por la matriz a los seres humanos y, en el mundo de Curtis Yarvin, disiparía una serie de ideas preconcebidas sobre los beneficios de la democracia. Este uso metafórico de la película Matrix también fue retomado por Elon Musk en mayo de 2020. Por último, el concepto de catedral es utilizado en Francia por el economista Gilles Saint-Paul, quien, en una pieza de doctrina que publicamos, reafirma vigorosamente la posición liberal, frente a las presiones de lo que él llama el complejo administrativo mediático académico. Después de este comentario, sigamos. Sin embargo, creo que el aspecto que aún no he explicado bien es por qué la presencia de un hombre fuerte sería mejor para la vida de la gente. Por encima de todo, creo que un gobierno eficaz es mejor para la vida de la gente. Cuando pido a la gente que reflexione sobre esta cuestión, les animo a que miren a su alrededor e identifiquen todo lo que les rodea que ha sido creado por una monarquía. Estas entidades que llamamos empresas son esencialmente pequeñas monarquías. Por ejemplo, si miran a su alrededor y ven un ordenador portátil, ese ordenador ha sido fabricado por Apple, que funciona como una monarquía. Si Apple dirigiera California, ¿sería algo bueno? Si un MacBook Pro fuera fabricado por el Departamento Informático de California, imagínese cuál sería el resultado. Estoy en este edificio y se me olvida exponer mi mejor argumento a favor de la monarquía, que es que la gente confía en The New York Times más que en cualquier otra fuente del mundo. Pero, ¿cómo se dirige The New York Times? Es una monarquía hereditaria y absoluta de quinta generación. Sus ideas, a menudo descritas como neoreaccionarias, parecen ser cada vez más populares en el mundo de Silicon Valley. ¿No cree que este mundo responde a sus ideas porque les dice lo que quieren oír, que si hubiera más gente como usted al mando, las cosas irían mejor? Lo curioso es que eso es casi lo contrario de la verdad. Permítame darle un ejemplo muy sencillo de esto. Alguien a quien nunca he conocido, lo crean o no, es Elon Musk. Recientemente, Elon tuiteó que la estructura adecuada de gobierno en Marte no solo debería ser una democracia, sino también una democracia directa. Permítame examinar el razonamiento detrás de la declaración de Musk, ya que me parece extremadamente extraño. Un aspecto bien establecido de la monarquía es que un barco siempre tiene un capitán, y un avión siempre tiene un capitán, especialmente en un mundo en el que la seguridad es esencial. Tiene que haber alguien al mando. En el caso de una colonia marciana, ¿van a votar los ciudadanos sobre cómo reponer las reservas de oxígeno? Por supuesto que no. La colonia marciana que creará Elon será una filial de SpaceX, con un gerente y una jerarquía de mando, tal como opera SpaceX. Existe una realidad de gobierno vertical en la que alguien como Elon Musk opera a diario. Esta mentalidad está reñida con el ideal democrático con el que crecimos. Y eso plantea un importante problema de disonancia cognitiva, incluso para alguien como Elon Musk. Sería un eufemismo decir que el historial de las monarquías es, como mínimo, desigual. Al Imperio Romano bajo Marco Aurelio parece haber leído bastante bien, pero no tanto bajo Nerón. Usted cita a menudo al monarca español Carlos III como su favorito. Pero Luis XIV empezó guerras todo el tiempo. Todos estos ejemplos existieron antes de la era de la democracia. Incluso si dejamos de lado a Hitler, no puedo creer que esté diciendo esto, y nos limitamos a Mao, Stalin, Pol Pot, Pinochet e Idi Amin Dada. Estamos hablando de personas responsables de la muerte de entre 75 y 100 millones de personas. Teniendo en cuenta estos precedentes históricos, ¿realmente queremos probar la dictadura? Su pregunta es la más importante de todas, porque entender por qué Hitler y Stalin fueron tan malos es esencial para resolver el enigma del siglo XX. La historia de la era de la democracia en los últimos 250 años es compleja. Podemos retroceder y decir que en Europa, desde el establecimiento de la civilización europea entre el año -1000 y -1750 aproximadamente, no hemos experimentado este nivel de caos y violencia. Así que Hitler y Stalin no pueden separarse de la revolución democrática global de la que forman parte. La respuesta de Curtis Yarvin es fundamental para comprender su análisis del fascismo y el comunismo,
que considera emanaciones de la revolución democrática global de la era moderna. En su famoso artículo sobre las píldoras rojas que revelan la verdad y las píldoras azules que preservan las ilusiones en las que vivimos, Curtis Yarvin escribe que, si tomamos la píldora azul, pensamos que los desastres del fascismo y el comunismo demuestran la importancia de la democracia representativa, mientras que la píldora roja nos llevaría a ver la realidad, es decir, el fascismo y el comunismo se entienden mejor como formas de democracia. La diferencia entre una democracia de partido único y una democracia multipartidista es como la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno. Muy bien, después de eso, sigamos con la entrevista. Me gustaría hacerle algunas preguntas muy concretas sobre algunos de los temas que ha planteado de forma muy provocadora. Le leeré algunos ejemplos. Usted dice que el problema del nacionalismo blanco es que es estratégicamente estéril y no ofrece un programa político eficaz. Para mí, el problema del nacionalismo blanco es su racismo, no su falta de estrategia. Además, dice que es muy difícil argumentar que la guerra civil estadounidense mejoró la vida de cualquiera, incluidos los esclavos liberados. No puede ser. En tercer lugar, equipara al asesino de Utoya Anders Breivik con Nelson Mandela. Repasemos cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, si toma a Mandela, lo digo porque la mayoría de la gente no sabe que hubo un pequeño contratiempo cuando Mandela fue liberado porque tuvo que ser retirado de la lista de terroristas. Quizás lo más pertinente es que Nelson Mandela estaba en la cárcel porque se había opuesto a un régimen de apartheid violentamente racista. De nuevo, usted dijo, si me pidiera que condenara a Anders Breivik, pero que adorara a Nelson Mandela. Prefiero condenar a ambos. Y el hecho es que, fundamentalmente, cuando mira el impacto. ¿Qué tiene que ver Anders Breivik, que disparó a la gente en una misión delirante para librar a Noruega del Islam, con Nelson Mandela? Ambos son terroristas porque rompieron las reglas de la misma manera, matando a gente inocente. Valoramos el terrorismo todo el tiempo. Entonces, ¿Gandhi es su modelo a seguir? ¿Martin Luther King? La acción no violenta es más complicada. Podría decir más sobre cada uno de esos dos ejemplos, pero pasemos a otro de los suyos. Creo que la mejor manera de entender el periodo de la Guerra Civil estadounidense es buscar en Google relatos de esclavos. Hay que leer relatos de esclavos al azar para entender sus experiencias en aquella época. El trato que recibieron los esclavos liberados después de la guerra fue extremadamente malo. Un historiador ha publicado recientemente una estimación, que yo discuto por ser demasiado alta, que sugiere que alrededor de una cuarta parte de todos los libertos murieron entre 1865 y 1870. Usted sugiere que hay ejemplos en los relatos de esclavos en los que estos expresan su pesar por haber sido liberados. Para mí, este es otro ejemplo perfecto de lo selectiva que es su lectura de la historia. Si lee otros relatos de esclavos, encontrará discusiones sobre la horrible brutalidad de la esclavitud. ¿Puede esto justificar su afirmación? ¿Está diciendo en serio que los días de la esclavitud eran mejores? La guerra en sí tampoco fue buena. Y si nos fijamos en las condiciones de los afroamericanos en el sur entre 1865 y 1875, eran absolutamente desastrosas. El sistema económico había sido esencialmente destruido, lo que llevó a unas muy malas condiciones. Pero la abolición fue un paso necesario para superar ese periodo y hacer a la gente libre. No puedo creer que tenga que defender eso. Brasil abolió la esclavitud en la década de 1880 sin guerra civil. Si nos fijamos en el coste y la importancia de la guerra, provocó una destrucción masiva para todo tipo de personas, blancas y negras por igual. Lo que discrepo de estas dos citas, así como de la forma en que la gente está reaccionando ante Breivik, es que la gente está reaccionando de una forma muy caricaturesca ante el terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y un luchador por la libertad? Se trata de una cuestión muy importante en la historia del siglo XX. Parece muy difícil tener una opinión clara sobre el tema.
Pero la abolición fue un paso necesario para superar ese periodo y hacer a la gente libre. No puedo creer que tenga que defender eso. Centrémonos más concretamente en el derecho al voto. Cuando observo la situación de la mujer en una novela de Jane Austen, anterior al derecho de voto de la mujer, la cosa pinta bastante bien. Las mujeres en los libros de Jane Austen parecen estar bien. ¿No está dispuesto a admitir que ciertos aspectos de la vida política en la monarquía ofrecían a la gente menos libertad que la vida política actual? Es muy difícil. En primer lugar, cuando hablamos de libertad, a menudo confundimos libertad con poder. La libertad de expresión es libertad, mientras que el derecho de voto es una forma de poder. Usted supone que al obtener el derecho al voto a principios del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos, las mujeres mejoraron sus vidas. ¿Cree que es mejor que las mujeres tengan derecho al voto? En primer lugar, no creo en absoluto en el voto. ¿Usted vota? No. Creo que votar proporciona un estímulo casi pornográfico, es más como apoyar a un equipo de fútbol. La pregunta más importante es, ¿qué significa este poder para usted? Creo que, para la mayoría de la gente hoy, votar les da la sensación de tener un papel. Les hace sentirse relevantes, importantes. Sin embargo, hay algo profundamente ilusorio en ese sentimiento, que entra en conflicto con la importantísima cuestión de si tenemos un gobierno que sea realmente bueno y funcione de verdad, cosa que no tenemos en este momento. La solución que usted propone es instalar lo que ha llamado un monarca a la cabeza del Estado, o una figura de CEO. En su opinión, investir a un CEO conduciría a un gobierno más eficiente, receptivo y eficaz. ¿Por qué parece tener tanta confianza en la capacidad de los CEO? Parece una forma de pensar bastante simplista. No es una forma simplista de pensar. Después de haber trabajado en empresas en las que operan directores generales, y de haber sido yo mismo director general, creo que tengo una idea mejor que la mayoría de la gente. Ya he mencionado el ejemplo de lo que pasaría si su MacBook tuviera que ser fabricado por el Departamento de Tecnología de la Información de California, o si su coche, sobre todo su coche eléctrico, tuviera que ser fabricado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esto nos lleva a la cuestión de la eficiencia. Cuando pienso en sistemas dirigidos por los CEO, creo que si cogiéramos a cualquier CEO de una empresa de Fortune 500, bueno o malo, y lo pusiéramos al frente de Washington, probablemente obtendríamos algo mucho mejor que lo que existe actualmente. No tiene por qué ser Elon Musk, el nivel medio de rendimiento es mucho mejor. Sin embargo, usted plantea una cuestión más importante e interesante: si Estados Unidos necesita un CEO que sea económicamente eficiente, es probable que ese CEO considere a los seres humanos como puras unidades económicas y actúe en consecuencia. La idea de que los CEO de la tecnología tendrían aptitudes superiores a las de los políticos actuales está relacionada con el culto al cociente intelectual que, según el historiador Kines Yobodian, domina el mundo de Silicon Valley y que Curtis Yarvin ha contribuido a difundir. El propio Curtis Yarvin estudió de adolescente en el programa The Study of Mathematically Precocious Youth, creado por la Universidad Johns Hopkins para jóvenes estudiantes con coeficientes intelectuales especialmente altos. Para Yarvin, la democracia significa arruinar la vida de los individuos con un sí elevado. En concreto, aboga por negar el derecho al voto a cualquier persona con un sí inferior a 120. Los líderes no se elegirían en función de las preferencias de los votantes, sino de su sí. Para Slobodian, este culto a los sí elevados se basa en particular en el libro del psicólogo de Harvard Richard J. Gerenstam y del ensayista libertario Charles Murray, de Bell Curve, publicado en 1994 y del que se han vendido más de 400.000 ejemplares, que considera que la inteligencia es principalmente genética y que existe una élite cognitiva. Este concepto, concebido inicialmente como crítica a una clase desvinculada de las aspiraciones del resto de la inmensa mayoría, ha sido reutilizado en sentido positivo por varios blogueros de Silicon Valley, entre ellos Curtis Yarvin. El culto a la capacidad cognitiva es uno de los focos de esta internacional neoreaccionaria, que abarca desde Dominic Cummings, antiguo jefe de gabinete de Boris Johnson, hasta Stephen Su,
pasando por el propio Donald Trump, quien en un tuit de 2013 afirmaba, «Perdón perdedores, pero mi IQ es uno de los más altos y todos ustedes lo saben. Por favor, no se sientan estúpidos o inseguros. No es culpa de ustedes. Ahora, dale me gusta al vídeo. No olvides comentar y suscribirte si no lo has hecho. ¿Ya? ¿Harías eso por mí? Ahora sigamos con la siguiente pregunta. Los objetivos de una empresa no son necesariamente los mismos que los de un gobierno en la medida en que implican satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. ¿Qué opina de eso? Solemos pensar que el objetivo de una empresa es obtener beneficios o vender más productos, pero eso no es del todo cierto. El verdadero objetivo de una empresa es maximizar el valor de sus activos y aumentar el precio de sus acciones. Las visiones del mundo de personas como Carlos I y Elon Musk son similares en el sentido de que cuando Carlos I piensa en su pueblo, piensa en él como un activo económico y como un activo humano. Quiere que su país prospere y, para ello, quiere que la gente sea productiva, ya sea produciendo lana o cualquier otra cosa que Inglaterra exporte. Aunque sus sentimientos hacia su sociedad no son exactamente los que un padre debería sentir hacia sus hijos, se basan en un sentimiento de obligación mutua. Así, el objetivo de un CEO no es solo obtener beneficios, sino también garantizar la prosperidad de su empresa. Antes ha mencionado que cree que Trump, sean cuales sean sus objetivos o lo que diga, es poco probable que consiga algo transformador debido a la atrincherada burocracia gubernamental. Dicho esto, ¿qué opina de Trump en general? Creo que Trump recuerda, de un modo interesante, a FDR. Antes en nuestra conversación, mencioné a FDR, y aunque muchos no aprecian esa comparación, creo que Trump comparte algunas cualidades con él. FDR tenía un enorme carisma y confianza, combinados con la capacidad de ser el centro de atención, de liderar, de dejar de lado las tonterías y conseguir que las cosas se hicieran. Una de las principales diferencias entre Trump y FDR, que frenó a Trump, es que FDR procedía de una de las grandes familias de Estados Unidos, era un aristócrata hereditario. Trump no procedía realmente de la clase alta estadounidense y creo que eso ha tenido un impacto negativo en su confianza en sí mismo. Ha dificultado su capacidad para delegar y confiar en personas ajenas a su familia, lo que le limita como líder en varios aspectos. Sin embargo, un aspecto alentador que veo es que parece estar llevando a cabo sus tareas con un poco más de confianza esta vez. Es casi como si sintiera que sabe lo que hace. Creo que eso es muy útil porque la inseguridad es realmente su talón de Aquiles. ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Creo que también tengo problemas de confianza en mí mismo. ¿Cree que su inseguridad se manifiesta en su pensamiento político? Es una buena pregunta. Si nos fijamos en mi trabajo anterior, sentía que iba por el buen camino. Cuando escribía en 2007 y 2008, era bastante serio, y lo sigo siendo. Sin embargo, ¿habría expresado las cosas de esa manera? ¿Habría sido menos, troll? Con el tiempo he intentado ser menos, troll, pero si lee las últimas entradas de mi blog se dará cuenta de que no puedo resistirme a trolear a Elon Musk, lo que quizás sea parte de la razón por la que nunca le he conocido. Sigo siendo escéptica en cuanto a que destruir la democracia, en lugar de intentar mejorarla, mejoraría la vida de los que más sufren. Puedo decirle lo que pienso, pero no puedo obligarle a creerme. A medida que los muros empiezan a caer y la gente empieza a explorar ideas fuera de la estrechísima burbuja en la que vivimos actualmente, es imposible negar que la diversidad de ideas consideradas por personas inteligentes y reflexivas se ha reducido drásticamente en el siglo XX. Si hay algo que espero transmitir en esta conversación es que la gente puede salir de la pequeña caja en la que ha crecido. Pueden reconocer que no todo lo que hay dentro de esa caja es perfecto. No pido a nadie que se convierta en seguidor del señor del bigote chistoso, en anti-narigones o anti-mujeres. Hay casos en los que nuestro juicio sobre el pasado es totalmente correcto. Pero también hay periodos enteros de la humanidad que mirarían lo que estamos haciendo y dirían, esto es una locura.